Mi nombre es Jesús Gabriel Huerta Pérez y esta es mi exposición final para la materia de filosofía. Renacimiento, características y filósofos destacados. Entenderemos el Renacimiento como un movimiento social que se ve en Europa a partir del siglo XV, considerado la etapa de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Algunas características importantes son el deseo del conocimiento y enriquecimiento cultural, asimismo el espíritu aventurero. Se exaltan todas las cualidades humanas, producto del humanismo. Se rescatan los valores de la época clásica, la oposición al sentido religioso medieval. Admiración e imitación de los clásicos, curiosidad científica y espíritu crítico. Algunos filósofos del Renacimiento son Nicolás Maquiavelo, con su filosofía política; Martín Lutero, impulsor de la Reforma Protestante y la doctrina teológica; Erasmo de Róterdam, intelectual de la naturaleza humana y en contra del radicalismo; Miguel Servet, con sus diatribas de la Santísima Trinidad y descubrimientos sobre estos 25. Método científico. Principales exponentes, etapas que conforman el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. Galileo Galilei. Se puede afirmar que el científico italiano fue el primero en aplicar el método científico en sus estudios de la cinemática y dinámica. Gracias a sus experimentos, a la observación añadió la hipótesis y la experimentación. A partir de ese momento se podrían demostrar muchos de los errores aristotélicos. A Galileo le seguirían contribuciones que realizó el inglés Francis Bacon, el creador de la inducción por eliminación. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII cuando Descartes, a través de su Discurso del método, definió las reglas del método científico por primera vez. Francis Bacon intentó describir el procedimiento racional para establecer la casualidad entre fenómenos basándose en la inducción. El método Bacon se basaba en la historia, hechos experimentales que eliminaban teorías alternativas. Se requerían experimentos cruciales para resolver cualquier ambigüedad restante sobre las causas de un fenómeno. El nuevo objetivo para la tarea cognoscitiva está íntimamente vinculado con el nuevo procedimiento, el cual te incentiva a describir el mundo tal como es, no como la razón pueda sugerírselo a uno. No debemos admitir más causas para fenómenos naturales que las que resulten verdaderas y suficientes para explicar sus apariencias. En él descansa el éxito del método científico. Rechaza el énfasis racionalista de Descartes y se inclina a favor del enfoque empirista de Bacon, cuando delineó sus 4 reglas del razonamiento en sus principios. Racionalismo y empirismo. Tipos de racionalismo y exponentes del empirismo y sus propuestas. Como se sabe, el racionalismo deriva del latín ratio, que quiere decir razón. Como es lógico, el pilar del racionalismo entonces sería la razón, que será usada como principal herramienta para generar saber, dejando la percepción y la experiencia en un segundo plano. En segundo lugar, es necesario precisar que Descartes es considerado como el padre de este movimiento. Y por último, el método deductivo es usado como base para desarrollar todos los postulados. Básicamente, Descartes desarrolla 3 puntos importantes. Número 1. Plantea la duda metódica, que es el criterio para llegar a la verdad, y esta verdad, a su vez, tenía que ser indubitable. El segundo punto está íntimamente ligado con el primero, pues para llegar a la verdad indubitable eran necesarias 4 reglas.
la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la deducción y la regla de la comparación, que solo era un repaso de las reglas anteriores para comprobar las ideas. Justamente a partir de estas reglas se llegó a la tan conocida frase pienso, luego existo. Por último, en el racionalismo se desarrolló el dualismo, que dividía al hombre en las cógidas, es decir, la parte pensante o espiritual, y en red extensa, que era la parte material. Por otro lado tenemos al empirismo, el cual se podía decir es una contraparte del racionalismo. La palabra deriva de los términos griegos y pedirán, que quieren decir antes de tratar. En resumen, los empiristas priorizan la experiencia, es decir, antes de cualquier conocimiento siempre ha debido de estar un hecho empírico primero. Su máximo representante fue John Locke. Y por último, a diferencia de los racionalistas que usaban sus análisis deductivos, los empiristas usan el conocimiento inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general. Filosofía de la Edad Moderna de los siglos XVII. ¿Qué es el contrato social y quiénes lo conforman? Filosofía de John Locke, filosofía de Thomas Hobbes. Los contractualistas son los teóricos del derecho que sostienen que la sociedad surgió o se constituyó, se conformó a través de la firma de un contrato social entre sus miembros. Sus principales exponentes son Thomas Hobbes, John Locke, ambos ingleses, y el francés Jean-Jacques Rousseau. La obra de Thomas Hobbes se caracteriza por ser una férrea defensa a la monarquía absoluta con mejor forma de gobierno. El Leviatán es el representante del Estado, el Estado absoluto a través de la monarquía, el Estado absolutista a través del monarca. Nos protege unos de otros, pues este es más fuerte que todos nosotros juntos. De esta forma, a través del contrato social, todos los hombres se pusieron de acuerdo en ceder parte de su poder, o todo en realidad el poder de autogobierno, al soberano. De esta forma, a través del contrato social, todos los hombres se pusieron de acuerdo en ceder parte del poder de autogobierno al soberano. De esta forma, el soberano gobernaría por todos nosotros, imponiendo las leyes, pero garantizando nuestra seguridad. En cambio, para Locke, el Estado puede mediar entre los conflictos humanos, pero siempre respetando la vida y la propiedad. Por otro lado, para Rousseau, el estado de naturaleza es contrario a lo que sostienen los dos anteriores autores. Es un estado pacífico, pues el hombre es intrínsecamente bueno, siendo la sociedad donde se encuentran los vicios que pervienten al ser humano. Filosofía de la Edad Moderna de los siglos XVII y XVIII. Ilustración. Filosofía de Jacob Rousseau. Aportaciones pedagógicas y el contrato social. Montesquieu. División de poderes y tipos de gobierno. A inicios del siglo XVII comenzó en Inglaterra un nuevo movimiento filosófico conocido como la Ilustración. Pronto las ideas de la Ilustración viajaron a Francia, entonces tuvieron su mayor auge. Estas ideas cambiarían radicalmente, ya que revolucionaron la política y la vida social en todo el continente, y después se extenderían al mundo. La Ilustración se basa en el razonamiento humano, el cual se puede representar como una luz. Es por esto que al siglo XVIII también se le conoce como el siglo de las luces. Sus principales autores son John Locke, uno de mis favoritos si me preguntan. El padre del liberalismo, fue uno de los primeros en criticar la teoría divina del derecho a los reyes. ¿Realmente los reyes tenían un poder otorgado por Dios? Yo no creo. Fue un gran defensor de la libertad individual. Sus ideas tuvieron eco en Francia en autores como Rousseau, el autor del contrato social, impulsaría una nueva política. El barón de Montesquieu, en su obra principal El espíritu de las leyes, propuso la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Spre aude es una locución latina que significa atrévete a saber. También suele interpretarse como tener valor de usar tu propia razón.
Kant planteaba que el origen del conocimiento está en el sujeto, pero el comienzo está en la ocasión, en la experiencia. Luego la conciencia del tiempo nos manifiesta la percepción trascendental. La teoría del conocimiento de Hegel se refiere a la actitud científica que es necesaria para comprender la cosa, a cómo hacer el objeto de nuestro conocimiento algo inteligible y asequible. Hegel también describiría los tipos de esclavitud, como el estoicismo, rechazar la libertad material por la libertad mental; el escepticismo, el esclavo duda del valor; la conciencia infeliz, el esclavo adopta la religión para alcanzar la libertad eterna. Ahora hablando de Marx, el comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dicho medio no existiera, lo que llevaría al poder a la clase trabajadora. En su fin último, el comunismo busca la abolición del Estado. Si no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe la explotación. Por lo tanto, la organización estatal no sería necesaria. No todo el comunismo es hambruna, muerte y dolor. Este régimen, en materia teórica, es una utopía, que tal vez en alguna realidad diferente se podría alcanzar. Una ideología que siempre apeló por el bien común y la ayuda a las clases bajas, que sufrían los peores maltratos de parte de sus jefes explotadores. El capitalismo cuenta con una altísima carga religiosa. Su archienemigo, el comunismo, desde sus inicios fue laico, sacando a la Iglesia para afuera y proclamándose a sí mismo como un verdadero Estado ateo, libre de dioses y basados en la racionalidad, sin las distracciones de la religión.